Veamos ahora un poco de razonamiento inductivo. Aunque el problema 1 se puede hacer de varias maneras, yo elegí hacerlo mediante una fórmula para que se les haga más sencillo, que va a cumplir siempre y cuando los números sean consecutivos. ¿Qué significan números consecutivos? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el número que ustedes deseen. En este caso necesitamos hallar la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente hasta el número 200. Esto de forma manual, o sea, intentar sumar 1 más 2 más 3 y así hasta llegar al 200 sería muy tedioso, por eso mediante esta formulita lo vamos a hacer súper rápido. ¿En qué consiste la fórmula? Debemos poner siempre el último número en este caso es 200, ponemos 200, le sumamos 1, o sea 200 más 1, 201, debemos multiplicar ambos números y luego todo eso dividirlo entre 2, ¿cierto? ¿Cómo yo resuelvo esta operación de manera más sencilla? Puedo hacerlo de dos maneras. Una es multiplicar ambos números y luego dividirlos entre 2. Otra manera es buscar sacar la mitad. Si es que en este caso el primer número no tuviera mitad, busco sacar la mitad en el otro número. Afortunadamente para nosotros, el 200 sí tiene mitad. Entonces, saco la mitad de 200 sería 100 y la mitad de 2 me quedaría 1. Por lo tanto, el problema me quedaría multiplicar 100 por 201. Y este número que aparece acá sería la respuesta, ¿cierto? Que sería 20.100, el resultado de multiplicar estos dos números. Ahora ya pasamos netamente a lo que es el razonamiento inductivo. Nosotros, para decir que algo está bien definido, tenemos que tener como mínimo 3 casos. Si nosotros tenemos 2 casos, ya no sería válido. ¿Podemos tener más de 3 casos? Sí, sería mucho mejor, pero lo mínimo que necesitamos es tener 3 casos. En el problema 2 nos dice ¿cuántos cuadraditos pintados se contará en la figura 15? O sea, lo primero que debemos hacer es contar los cuadraditos pintados que hay en la primera figura. ¿Cuántos cuadraditos pintados hay en la primera figura? Ninguno. Por lo tanto, yo pongo 0, que hay 0 cuadrados pintados. Me voy a la siguiente figura. ¿Cuántos cuadrados pintados hay? Hay 2 cuadraditos. Por lo tanto, pongo el número 2. Me voy a la tercera figura y cuento cuántos cuadrados pintados hay. Hay 6 cuadrados. Por lo tanto, yo pongo el número 6. Ahora, esto lo pudiéramos ver de manera de formar una sucesión si hubieran un poco más de términos, porque ya saben que necesitamos como mínimo 3. Entonces, si lo vemos como una sucesión, sería imposible, porque tendríamos solamente 2, ¿cierto? Dos espacios y no podríamos hallar una razón, porque quizá la siguiente ya no cumple, no podemos afirmar nada. Otra manera de hacer es justamente como el tema que estamos tocando hoy. Por ejemplo, este 0 yo lo puedo escribir como 1 por 0. Pero profesor, ¿por qué elijo el número 1? Porque acá yo tengo la figura 1. En la mayoría de casos de estos problemas, siempre vamos a tratar de trabajar con el número de la figura. Figura 1, figura 2, figura 3. Justamente por esa razón, esos numeritos los he puesto con color rojo. Porque en la figura 2, ese número 2 yo lo puedo escribir como 2 por 1. La figura 3, el número 6 que aparece ahí, yo lo puedo escribir como 3 por 2. ¿Y para qué hago eso, profesor? Porque si se dan cuenta, figura 1, 1 por 0, o sea, lo multiplico por 1 menos. La figura 2, 2 por 1. Debo restarle 1, ¿cierto? La figura 3 sería 3
por 2, o sea, siempre le resto 1. Como me está pidiendo la figura 15, entonces mi respuesta sería 15, yo le resto 1 y lo multiplico, 14. Entonces mi respuesta sería 15 por 14 y esa multiplicación me daría 210. Lo mismo va a funcionar si te preguntan, por ejemplo, la figura 20, ¿cómo sería? 20 por 19. Otro ejemplo, si te preguntan la figura 35, sería 35 por 34. Como en este caso nos está pidiendo la figura 15, yo multiplico 15 por 14. Y el resultado es 210. ¿Y está bien eso? Sí, ¿por qué? Porque tengo 3 casos y estaría correcto. Pasamos ahora al problema 3 y también vamos a ver 3 casos. Me dice, ¿cuántos triángulos habrá en la figura 15? Nuevamente nos menciona, ¿no? Puede variar, esto depende del problema, nos puede pedir cualquier figura. En este caso vemos cuántos triangulitos hay. Hay un triangulito. En la segunda figura contamos cuántos triangulitos hay. Hay 1, hay 2, hay 3 y el triángulo grande serían 4 figuras. ¿Cierto? 4. Pongo el número 4. Y en la figura 3, si ustedes cuentan, todos los triángulos que van a ver en la figura 3, van a ver 9 triángulos. Ahora, profesor, no aparece ninguno de estos números, ¿cierto? Porque nosotros debemos buscar trabajar ¿con quién? Con los números de las figuras, o sea, con el 1, con el 2 y con el 3. Como no aparecen, nosotros debemos tratar de darle forma. Ese 1 es igual a 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto significa que debemos multiplicar 1 por 1. Y 1 por 1 me da 1. Este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. Este 9 lo podemos escribir nosotros como 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me daría 9. Si se dan cuenta, el número de la figura es la base, o sea, el número que va en la parte de abajo. Por lo tanto, si me piden la figura 15, tendría que ser 15 al cuadrado. Y nosotros ya sabemos que 15 al cuadrado es 225. ¿Sí? El racionamiento inductivo se hace de la siguiente manera. Como mínimo debemos tener 3 casos y luego podemos generalizar. El problema 4 me da un problema de este tipo, o sea que tenemos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y está dado por la operación de estos tres números, ¿sí? Que no nos van a importar mucho, ¿por qué? Porque la respuesta ya nos la dan acá. Si se dan cuenta, el P sub 1, o sea, el numerito que está abajo del P, es igual a 0. El P sub 2 es igual al 1. El P sub 3 es igual al número 2. Y el P sub 4 es igual al número 3. Que se dan cuenta, si es 1, el resultado es 0. Si es 2, el resultado es 1. Si es 3, el resultado es 2. Si es 4, el resultado es 3. ¿Qué estamos haciendo? Restarle 1, ¿cierto? Ahora nos pide, ¿y cuántos casos tenemos? En este problema tenemos 4 casos. ¿Tenemos más de 3 casos? Sí. Entonces, ¿es válido ahora para cualquier P sub n? Cierto, ¿verdad? Ahora nos piden P sub 12. Como nos piden P sub 12, ¿qué debíamos hacer? Restarle 1. El resultado de este primer término sería 11. Más P sub 16. El resultado de este segundo término, debemos restarle 1 a este 16, sería 15. Como nos están pidiendo la suma, nosotros debemos sumar 11 más 15, que sería 26. Ha habido un error no de cálculo, sino de tipeo, ya que ustedes lo van a corregir. Y pasamos al problema 5.
¿Sí? Y el problema 5 nos dice cuántos triángulos habrá en la figura 13. Como ya hemos venido viendo en los problemas anteriores, nosotros necesitamos 3 casos y en este caso lo tenemos, ¿cierto? El primer caso vamos a ver 2 triángulos, porque el triángulo de arriba y el triángulo que está abajo tenemos 2. En la figura 2 vamos a tener 6 triángulos, que ya con las clases que conforme van a ir avanzando les voy a explicar cómo hacer conteo de figuras. Por ahora van a tomar como cierto que esta figura tiene 6 triángulos y también que la tercera figura va a tener 12 triángulos. Ahora ya sabemos que debemos darle la forma a este número, ¿cierto? Debemos trabajar con la figura 1, con la figura 2, con la figura 3, ¿cierto? Entonces, ese 2 yo lo puedo escribir como 1 por 2. Ese 2 yo lo puedo escribir como 2 por 3. Ese 3 yo lo puedo escribir como 3 por 4. Entonces, ¿qué se están dando cuenta? Que siempre voy a multiplicar a este número 1 que está de rojito por el número que le sigue. Al 1 que le sigue, 2. Al 2 que le sigue, 3. Y a este 3 que le sigue, 4. Entonces al número que está de rojo debo multiplicarle por el número que le sigue, ¿cierto? Si me piden la figura 13, entonces yo pongo figura 13. ¿Qué debía hacer? Multiplicar por el número que sigue. Entonces 13 por 14. Y esa sería la respuesta. Ya ustedes lo operan y tendrían la solución a ese problema. Y con esto hemos terminado.